Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Señor los bendiga. Un nuevo tiempo en el cual estamos en este momento para escuchar la palabra del Señor. Pónganse cómodos, hermanos, para el consejo del Señor hoy para nosotros. Necesitamos que el Señor hable en nuestras vidas hoy. Entonces busque la Biblia y empiece a poder leer también los versículos juntamente conmigo para que usted se pueda cerciorar de la palabra del Señor, ¿verdad? Agradecemos al Señor que nos permite el día de hoy el llevar su palabra a cada uno de ustedes. Mantengámonos fieles, fortalecidos en el Señor, ¿verdad? A pesar de lo que está mostrando en estos momentos el panorama en cuanto al tema nacional e internacional, y confiados en que el Señor y dependiendo en que el Señor nos tiene cuidado a nosotros, nos puede ayudar a salir adelante en medio de las circunstancias. Como les he dicho en otras ocasiones, esto es momentáneo, es un tiempo, pero tenemos mejores cosas allá preparadas en los cielos que son eternas, ¿verdad? Entonces sabemos, como dice la Biblia, que sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos que en el mundo tendréis aflicción, como dice la palabra, pero confiad, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos permanecer fieles al Señor, ¿verdad? Saber y creer y conocer acerca de la venida del Señor, de las cosas que se dan, y esforzarse a seguir adelante a pesar de las circunstancias que se estén dando en este momento, que no nos estemos pudiendo congregar. Cada uno personalmente, cada uno de nosotros tenemos una comunión con el Señor, tenemos una relación con el Señor y necesitamos agradar al Señor en eso. Entonces necesitamos cada uno de nosotros fortalecer esa parte con el Señor, ¿verdad? Donde buscarle en oración, buscar la palabra, escuchar los mensajes, ponerlos en práctica en nuestras vidas, tratar de hablarle a aquellas personas que en estos momentos pasan situaciones difíciles, comentarles acerca de Jesucristo, ¿verdad? Que es el único que les puede ayudar. Y muchas cosas que se pueden dar hoy, en las cuales usted y yo podemos permanecer fieles, permanecer arraigados en el Señor, permanecer en Él, ¿verdad? Allá dice la escritura en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso número 1, pero acerca, dice la escritura, de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, le decía Pablo en medio del contexto, ¿verdad?, de la venida de Cristo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Dice el verso 4, a vosotros, hermanos, que lo que no quiere el Señor encontrarnos a nosotros, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá en cualquier momento, pero dice el verso 4, pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, es decir, no estemos ahí apagados, ¿verdad? No haciendo las cosas que realmente edifican en la vida espiritual. Pero dice, vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón y llegue el Señor y nos encuentre con las manos cruzadas, ¿verdad? Haciendo otras cosas con pereza espiritual o negligencia espiritual, o pensando en cualquier otra cosa menos en la parte espiritual. Entonces necesitamos fortalecer eso, fortalecernos día con día y pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él, ¿verdad? Cualquier situación que se dé o que se esté dando o que se vaya a dar, que no venga a hacer un deterioro espiritual, sino más bien a fortalecer nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. Hermanos, el día de hoy el tema que traemos, creo que vamos a ver si empezamos con un estudio, si Dios lo permite, pero el día de hoy el tema que se trae es permanecer en Él, permanecer en Él. Ahora, ¿por qué debemos de permanecer en el Señor? ¿Qué ganamos usted y yo permaneciendo en el Señor? Allá decía, escribía Juan en la carta en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso número 28. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso número 28, dice la escritura, y ahora, hijitos, dice la Biblia, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza en Él para su venida, y no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces necesitamos cada uno de nosotros, como decía ya en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso número 4, que cuando el día del Señor venga, o el Jesucristo venga, ¿verdad?, no nos haya en tinieblas, y quedemos nosotros así como asustados, uy, Señor, no estoy en las mejores condiciones espirituales, realmente no estoy viviendo una vida a la altura que debemos de vivir, ¿verdad?, que es esperando la venida del Señor en estos momentos. Hoy más que nunca debemos de permanecer en el Señor, por las cosas que se están dando, por las cosas que se están viviendo, por las cosas que se pueden venir de aquí en adelante que usted y yo no sabemos ni conocemos. Necesitamos fortalecer más nuestra relación con el Señor a medida que los días avanzan. No podemos de ninguna manera olvidar que Jesucristo está, ya decíamos, se decía ya en la reunión, no a la vuelta de la esquina, ya está en la esquina, ya estamos en las últimas ya horas,
días, no sé. Porque a lo que el mundo se está manejando y las cosas que se están viendo, necesitamos realmente fortalecer esa parte espiritual, esa comunión con el Señor, que nos halle de la mejor manera, ¿verdad? Si supiéramos que Jesucristo vendría hoy en la tarde, yo le aseguro a usted que hoy viviríamos de la mejor manera. ¿Por qué razón? Porque queremos que Jesucristo nos encuentre bien, pero usted y yo no sabemos cuándo viene, podría venir mañana, y necesitamos empezar a vivir de la mejor manera, a pesar de las circunstancias y las adversidades en las que nos podamos encontrar. Y Juan escribía ahí en la carta en primera de Juan: hijitos, permaneced en él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué razón? Porque desfallecimos espiritualmente, porque estamos con otras ideas, con otros pensamientos, porque tenemos pereza espiritual, porque dejamos de leer la Biblia, porque dejamos de orar, porque dejamos de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y llega el Señor y nos pregunte: pero ¿qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo durante este tiempo? ¿Por qué razón dejaste de hacer esto? ¿Por qué razón no hiciste aquello? Y sería feo para nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos permanecer en él. Allá dice la escritura también en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso número 6. Colosenses capítulo 2, en el verso 6, dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, en aquel momento Jesucristo, ¿verdad? El momento que recibimos a Jesucristo, recuerda usted, qué sé yo, hace 5 años, hace 3 años, hace 10 años, de la manera que lo hemos recibido y hemos entendido que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y hemos entendido que hemos sido llamados a una esperanza que antes no teníamos, que el mundo incrédulo no tiene y que usted y yo ahora tenemos, que es la esperanza de vida eterna. Entonces, de la manera que habéis sido, dice la escritura, de habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Andad en él. Entonces, usted y yo recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Y si nos pellizcamos y nos está doliendo es porque estamos vivos, es porque el Señor tiene un propósito claro en nuestras vidas y necesitamos permanecer en él. Necesitamos ser fieles a él, arraigarnos en él. Entonces, si estamos vivos aún es como tenemos un propósito. El Señor no nos dejó vivos después de haber recibido a Cristo simplemente por ver qué pasa. No, si nos dejó vivos es por un propósito claro que Él tiene en nuestras vidas trazado. Que usted y yo necesitamos permanecer en ese propósito. Necesitamos permanecer en Él para poder entender su voluntad. Y del verso 7, ¿cómo hemos de permanecer en Él? Arraigados, dice la Biblia, arraigarnos en el Señor, sostenernos en el Señor a pesar de los vientos, de circunstancias, de filosofías, de ideas, de pensamientos, de pruebas, de problemas. Entonces necesitamos arraigarnos en Él y sobreedificarnos, dice la Biblia, en Él. ¿Para qué? Para confirmarnos en la fe, dice la Escritura, así como ya habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces necesitamos sobreedificarnos, arraigarnos para confirmarnos en la fe. Necesitamos crecer en el Señor. Entonces es una buena oportunidad para que usted y yo hoy, más que nunca, empecemos no a menguar de ninguna manera o a decaer, ¿verdad? Sino más bien a empezar a crecer, a ir conociendo más al Señor, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como enseña la palabra, donde ya podamos ir no quejándonos en la vida, no teniendo incertidumbre de lo que pueda suceder, sino más bien teniendo una idea y un panorama claro de las cosas que se están dando y la idea clara de la cual yo debo tener en mi vida, que es arraigarme en Él, solidificarme en Él, permanecer en el Señor a pesar de las circunstancias. Pero yo no puedo permanecer en el Señor si mi vida espiritual está a medias, o está floja, o estoy dejando de orar, o estoy dejando de leer la Biblia. Eso no es una forma de permanecer en el Señor, más bien es una forma de alejarse del Señor de alguna manera, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, Señor, en este momento te agradecemos, Padre bendito, porque hasta acá nos animas, Señor, nos exhortas, nos ayudas, nos das consuelo espiritual, Señor, a través de tu palabra. Nos ayudas, Padre bendito, realmente a conocer a ti, a conocer de tu palabra, Señor, a conocer, Padre Celestial, acerca del futuro, Señor, que nos espera un día. Te agradecemos, Padre bendito, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque nos has ayudado, Señor, a pesar de las circunstancias, obstáculos que la vida pueda presentar día con día. Te rogamos, Señor, que en estos momentos hable a través de tu palabra, Señor, a nosotros, y hables a nuestras vidas, Señor, para que realmente podamos salir bendecidos, edificados a través de tu palabra, Padre bendito. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como punto número 1, veremos a quién iremos en medio de los tiempos, ¿verdad? En medio de las circunstancias, ¿a quién iremos? Personalmente, cada uno de nosotros tenemos una tarea en nuestro hogar y es, primeramente, tener nosotros una comunión con el Señor, y en segundo lugar, tratar de ayudar a los miembros de la familia
o a cualquier persona que se haya llegado a nosotros, que haya reconocido a Cristo Jesús, a permanecer en el Señor. ¿Por qué razón? Porque es una tarea que usted y yo tenemos hoy. El Señor está realmente mirando nuestro andar, nuestro caminar, nuestra forma de actuar, y necesitamos, a medida que avanzan los días, no menguar, ¿verdad? No desfallecer, sino más bien arraigarnos más y tratar de arraigar a todos los miembros, ojalá, de nuestra familia, también al Señor, por las cosas que puedan suceder. Más bien comentar, mira, Jesucristo está a las puertas, Jesucristo pronto viene, necesitamos vivir a la altura de la venida de Cristo. Como decía ya la Escritura, que cuando veáis que todas esas cosas empiezan a acontecer, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De ninguna manera deberíamos de decaer, de desfallecernos. Y una de las mejores maneras para permanecer en el Señor realmente es poner los ojos en Jesucristo. Allá dice en Hebreos capítulo 12, en el verso número 2, Hebreos capítulo 12, en el verso número 2, dice la Escritura, en el verso número 1 dice, bueno, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Que nos asedia el pecado, que tenemos alrededor una gran nube de testigos y muchas cosas en las cuales hoy en día usted y yo nos encontramos, ¿verdad? Pero dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y dice el verso número 2, puesto, dice la Biblia, Hebreos 12:2, los ojos ¿en quién? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Hoy, gracias a Dios, tenemos una esperanza, ¿verdad?, allá en el cielo, y por esa razón yo le estoy diciendo a usted que queremos permanecer en el Señor. Pero si no hubiese sido porque Jesucristo un día así lo hubiera hecho posible, hoy usted y yo no tendríamos ni siquiera esta reunión, ¿verdad? Ni siquiera participaríamos, ni seríamos parte de una congregación, porque ¿qué sentido tendría la vida espiritual sin Cristo? No tiene sentido de ninguna manera. Sin Cristo la vida no tiene sentido, y menos la parte espiritual. Pero en Jesucristo nos ha hecho participantes a usted y a mí hoy de la iglesia, nos ha hecho participantes de una vida espiritual, nos ha hecho participantes de muchas promesas, en las cuales usted y yo debemos de poner los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y es el consumador de la fe. Entonces, a la medida que usted y yo pongamos los ojos en Jesucristo, o como dice ya Colosenses capítulo 3, en el verso número 1, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En la medida que usted y yo pongamos más y más los ojos en Jesucristo, en las cosas de arriba, en la esperanza en la que hemos sido llamados, de alguna manera vamos a permanecer en Él, nos vamos a arraigar más en Él, vamos a ser sobreedificados en Él, y vamos a poder nosotros ayudar a aquellas personas, ya sean miembros de nuestra familia, ya sean personas allá afuera que en estos momentos tienen incertidumbre, tienen duda, también a permanecer en el Señor, a estar arraigados en el Señor, a ser sobreedificados en Él, a no permanecer en tinieblas en medio de las circunstancias que se puedan presentar en la vida. Entonces necesitamos de alguna manera poner los ojos en Cristo. Necesitamos poner de alguna manera los ojos en aquel que un día nos ayudó, un día nos salvó, un día nos dio una nueva esperanza, un nuevo estilo de vida, en el cual es Cristo Jesús. Allá encontramos una escena en Juan capítulo 6, donde los apóstoles y muchas de las personas que seguían a Jesucristo empieza a hablarles fuertemente con la palabra, empieza a confrontarlos con la palabra, y las personas, de acuerdo a lo que Jesucristo decía, tomaron sus propias decisiones. Y nosotros, de alguna manera, si la palabra nos hablara fuerte en nuestras vidas, no deberíamos de tomar la acción que tomaron estas personas que dijeron, bueno, nos vamos, ¿quién puede aguantar esta palabra? No podemos nosotros de ninguna manera. Eso de repente era porque ellos no tenían los ojos puestos, estas personas no tenían los ojos puestos en Jesucristo, sino tenían los ojos puestos en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos ahí en Juan capítulo 6, en el verso 26, que Jesucristo les dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, dice la Escritura, no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Bueno, en el contexto viene hablando de la alimentación de los 5,000. Y dice el verso 27, bueno, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual, dice la Escritura, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces, estas personas de repente buscaban a Jesucristo, no porque le importaba lo que Jesucristo les podía dar, no porque querían permanecer en Jesucristo, sino porque Jesucristo los había alimentado, o andaban viendo los milagros que podía hacer Jesucristo, o andaban buscando de alguna manera, no sé, muchas cosas en las cuales nosotros nos podríamos imaginar. Jesucristo decía que Él era el rey, ¿verdad? Tal vez andaban buscando algo ahí, fue muchas cosas que pudieron haber buscado, pero realmente no estaban buscando lo verdadero, permanecer en la fe, permanecer con el Señor. Y encontramos en el verso número 60,
la actitud de esas personas donde dicen, al oír muchos de sus discípulos dijeron, si vemos la palabra ahí dice que esas personas seguían a Jesucristo, andaban con Jesucristo, pero al oír todas las palabras que Jesucristo empezó a decir, se empezó a hablarles fuertemente, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la escritura, entonces Jesucristo les preguntó, ¿esto os ofende? Y se empieza a leer en la Biblia desde el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué razón ya no andaban con él? Porque no les gustaba que les hablaran fuerte a sus vidas, porque no les gustaban los que Jesucristo les dijo, y realmente necesitamos nosotros permanecer en el Señor. La vida espiritual tiene en muchas ocasiones que hablarnos fuerte a nuestras vidas, y nosotros necesitamos tomar decisiones respecto a la vida espiritual. Pero dice en el verso número 68, bueno, en el 67 le pregunta a Jesucristo a los discípulos, ¿quieren acaso irse vosotros también? Le dice en el 68, Pedro, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Y a quién podemos ir nosotros? ¿En quién podemos permanecer? ¿Cuál podría ser una esperanza si no es Jesucristo? ¿A quién tenemos? No tenemos nada más. Si empezamos a ver alrededor en el mundo en estos momentos, es un caos completo. Las personas tienen ideas que van y vienen y cambian completamente día con día. Se levantan ciertas personas y la gente los levanta, pero mañana vienen y se da uno cuenta que no, simplemente es un ser humano igual que todos nosotros. Entonces, ¿a quién podemos ir nosotros si no al Señor? Porque solo el Señor tiene palabras de vida. Pero necesitamos permanecer en Él. No simplemente tener el Señor ahí en los momentos difíciles y listo. No, siempre necesitamos permanecer en Él, arraigados, sobreedificados en Él. Y hoy más que nunca, en este momento en que nos encontramos, necesitamos más permanecer en Él todavía. Cada uno de nosotros tiene una comunión con el Señor que es personal, y usted y yo debemos de permanecer en Él. Necesitamos realmente fortalecer esa comunión en el Señor, fortalecer cada uno de nosotros esa comunión con el Señor, y no simplemente decir, voy a ver qué pasa, voy a ver si sigo adelante, voy a ver si no sé qué irá a pasar. No, necesitamos tener una idea clara de quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, qué es lo que estamos sucediendo acá. Es momentáneo y es temporal, pero nosotros tenemos una esperanza eterna, tenemos una esperanza ya en los cielos. Allá dice la escritura en 2 Tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el verso número 15, la carta de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso número 15, dice, así que hermanos, estad firmes, dice la Biblia, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿qué quiere el Señor que de nosotros? ¿A quién podemos ir? Al Señor nada más. Retener la doctrina y estar firmes. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que estemos sobreedificados en Él, que permanezcamos en el Señor. Que no seamos allá como la iglesia de Gálatas, cuando en el capítulo 3, en el verso número 1, Pablo les pregunta, ¿quién os fascinó? Dice la escritura ya en Gálatas capítulo 3, en el verso número 1, ya lo que dice la Biblia, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, dice la escritura, ¿quién os fascinó? Para que ustedes no siguieran adelante, para que no obedecieran. Y hoy hay muchas cosas en las cuales hoy nos pueden fascinar nuestra vista, pueden fascinar nuestros sentidos, a tal punto que empecemos a perder la perspectiva real de quiénes somos. Y empecemos a dudar, a empezar a no leer la Biblia, a empezar a no orar. Y Jesucristo va a venir, y como decía ya en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso número 4, de repente nos va a encontrar en tinieblas, y tiene que hacer la misma pregunta que le hizo ya la iglesia de Éfeso, o la misma acción que les dijo, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo un estilo de vida que no es el estilo de vida de un creyente, sino el estilo de vida de los muertos espirituales o de los incrédulos. Entonces necesitamos realmente tomar decisiones respecto a nuestra vida, permanecer en el Señor. Hoy por hoy es la mejor opción que tenemos. ¿Por qué razón? Porque en quién podemos permanecer, a quién podemos ir, qué podemos hacer, a quién le podemos pedir ayuda en medio de las situaciones. Es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sostener, es el único que nos puede dar fuerzas para seguir adelante. No hay otra opción. Si alguien me podría decir una mejor opción que Dios, que Jesucristo, no hay otra opción. Entonces, si sabemos que es la mejor opción, si sabemos que es lo mejor que tenemos, y es lo mejor que nos ha pasado, y es lo mejor que vamos a tener, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en el Señor, arraigarnos en Él, sobreedificarnos en Él, para también poder ayudar a otras personas. Porque si yo estoy mal, ¿cómo podría ayudar a otra persona? Yo necesito estar bien en el Señor, estar de la mejor manera en el Señor, estar arraigado y sobreedificado en el Señor.
Ahora, como punto número 2, ¿hasta cuánto o hasta qué tiempo debemos de permanecer en Él? Y eso podría uno preguntarse, ¿por qué razón? Porque permanecer en el Señor no es por un tiempo, ¿verdad? O a veces cuando uno va a visitar personas le dicen a la gente, es que yo antes servía al Señor, y yo antes hacía esto, y yo era en la iglesia, era el que hacía aquello, y uno se queda, pero antes, y ahora, ya ni siquiera va a la iglesia, ya ni siquiera hace muchas cosas, ¿verdad? Y es que le cuentan a uno contento, ¿verdad? De alguna manera, y le dicen, es que yo antes era, y hacía, y esto, y el otro, antes, pero ¿y ahora? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros debemos de permanecer en el Señor? Y de repente podría ser el caso suyo y mío, decir, es que yo antes era, pero ahora ya no hago nada. Y antes hacía, pero es que ya ahora, no sé, ya no hago esto. Y no, más bien en el Señor debemos de ir subiendo, más bien, escalando los peldaños espirituales. ¿Por qué razón? Porque nuestra, digámoslo así, nuestra medida no es el pastor, ni el que predica, ni la otra persona, no es ningún hombre, sino que es Jesucristo. Y si encontramos que la medida de Jesucristo, ¿hasta cuándo vamos a llegar a la medida de Cristo? Tendrá que ser allá en el cielo, ¿verdad? Aquí nunca. Entonces necesitamos ir subiendo el conocimiento en el Señor, permanecer en Él, arraigarse en Él, ir sobre edificándose en el Señor, día con día. Conocer más quién es Dios, conocer más toda la voluntad del Señor. Pero para eso necesitamos leer la palabra, para eso necesitamos orar, para eso necesitamos permanecer en el Señor. Allá encontramos en Filipenses, en el capítulo número 3, Filipenses capítulo número 3, dice la escritura en el verso número 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, no es que ya hice, y que pueda Pablo llegar al final de su carrera, cuando ya había hecho todas las cosas, había fundado iglesias, había predicado a Cristo y decirle a las personas, es que yo antes fundé iglesias, e hice esto, e hice lo otro, y ahora estoy aquí quedito. Sino que más bien Pablo decía, no es que no lo haya alcanzado ya, hay que seguir adelante, ya hice esto, y llegué aquí, pero necesito llegar acá, y seguir subiendo y subiendo. Esa es la idea del Señor para nuestras vidas, que no quedemos ahí estancados, sino que permanezcamos y nos vayamos sobreedificando en el Señor día con día. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo adelante, es decir, no quedo ahí observando las cosas, sino que sigo adelante y no vivo de logros pasados, ¿verdad? No vivo de cosas pasadas y decir a la gente, es que yo antes hice y decir, sino es que eso no, la vida espiritual no se trata del antes, se trata del futuro eterno que tenemos, se trata de lo que tenemos por delante, dice la escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice la Biblia, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Vea la clave, olvidando ciertamente, dice la Biblia, lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Es decir, Pablo no vivía de los logros pasados, ni de las cosas que había hecho en el pasado. Es que fundé, hice y esto y lo... No, Pablo no vivía de eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque si de alguna manera algún logro hemos hecho o hemos hecho alguna congregación, esa gloria o ese logro pertenece a Cristo. A nosotros no pertenece nada de eso. Simplemente somos siervos que debemos de proseguir para continuar adelante, que debemos de permanecer en el Señor para continuar adelante. Si de alguna manera hemos hecho algo aquí para atrás, todo eso pertenece a Cristo, no pertenece a nosotros. Al final de cuentas nosotros trabajamos para el Señor, no trabajamos para nuestra gloria, para que la gente tenga un reconocimiento de nosotros y diga, es que esta persona ha hecho, no, eso pertenece al Señor. Nosotros necesitamos seguir adelante. Entonces dice el verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, dice el verso 14, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde hay que proseguir? Hacia la meta. Es como cuando uno empieza una carrera, ¿verdad? De esas personas que van ahí corriendo y va ahí la carrera y en media carrera ya empiezan a encontrarse cuestas, ¿verdad? Empiezan a encontrarse obstáculos, empiezan a sentir que ya no tienen fuerzas, que les falta el aire, pero esas personas, si quieren llegar a la meta, deben de tener coraje, deben de tener ganas de seguir adelante para llegar a la meta. ¿Por qué razón? Porque se van a encontrar situaciones en el camino que de repente ya no quieren seguir, que ya no van a querer continuar, pero simplemente es, ya llegué hasta este punto y no me acuerdo lo que pasó de aquí para atrás, necesito en este punto seguir de aquí adelante, a pesar de lo que venga. ¿Por qué? Porque ocupo llegar a la meta, porque ocupo llegar a supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Entonces, habrán situaciones, obstáculos difíciles en la vida que a veces hacen que perdamos nuestra fuerza, que perdamos nuestras ganas, que sintamos que ya no podemos más, pero simplemente hay que seguir adelante en el Señor. Arraigarse en Él y solidificarse y pedirle fuerzas al Señor y continuar adelante. Si no tenemos fuerzas, pedirlas al Señor, como dice ya en Isaías 40, donde el Señor puede proveernos de fuerzas. Y dice la Escritura que vamos a correr y no vamos a cansar, dice la Biblia. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos permanecer en el Señor? Necesitamos permanecer en el Señor para poder ayudar a los que están alrededor nuestro también a continuar adelante en esa carrera. Ayudar a aquellas personas que están alrededor nuestro, llámese esposa, llámese hijos, padre, madre, hermanos, primos, cualquier persona, amigos. Necesitamos ayudar a las personas también a continuar para seguir adelante. Allá dicen en Salmos capítulo 78, en el verso número 6, Salmos 78, en el verso número 6. ¿Qué le decía el Señor a Israel? Dice el verso número 5, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, es decir, que le contaran acerca de las cosas las cuales el Señor había hecho, o acerca de la palabra del Señor, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, dice la Biblia, y no se olviden de las obras de Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que día con día realmente permanezcamos nosotros en el Señor para poder también ayudar a aquellas personas que están ahí con nosotros también a permanecer en el Señor, al ser sobreedificados en el Señor, que pongan la confianza en el Señor. Pero si la gente que está alrededor nuestro ve que nuestra vida espiritual más bien cada día va decayendo, que de repente qué ejemplo le estamos dando nosotros, el peor de los ejemplos, ¿verdad? Y necesitamos entender eso. Necesitamos darle cuentas al Señor un día por lo que estamos haciendo, por nuestras acciones y por lo que la gente está viendo en nosotros. No podemos ser tropiezo para nadie, más bien necesitamos ser un buen ejemplo para que las personas también puedan ver que se puede permanecer, que se puede sobreedificar uno en el Señor a pesar de las circunstancias que se estén dando y que se puedan dar día con día. Allá dice la Escritura en Colosenses 1, Colosenses capítulo 1 en el verso número 10. Dice, Pablo le pedía en el verso número 9 al Señor que la iglesia de Colosas fuese llena del conocimiento del Señor, en la voluntad del Señor. ¿Para qué razón? Para que andéis como es digno del Señor, dice la Biblia, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer uno eso? ¿Cómo puede hacer uno esas características, tenerlas? Fortalecidos, el verso 11 dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad. Entonces, solo fortalecidos en el Señor, podemos continuar y seguir adelante. Porque solo fortalecidos en el Señor podemos hacer las cosas en las cuales el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Ahí mismo en ese contexto, en el capítulo 1 de Colosenses, al final dice Pablo, en el verso 29, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. ¿Por qué razón? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos permanecer en el Señor. Por nuestra capacidad no podemos permanecer en el Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé fuerzas para continuar y seguir adelante en la vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque vienen luchas, obstáculos que a veces usted y yo no tenemos la capacidad de quitarnos o de quitarlos del camino, ¿verdad? Para seguir adelante. Pero el Señor sí tiene el poder de hacer todas las cosas, ¿verdad? Y es el único que nos puede ayudar para continuar y seguir adelante en medio de las circunstancias y en medio de lo que la vida presente día con día. Entonces recuerden, hermanos, hay que permanecer en el Señor. Hay que ser como la iglesia ya en el capítulo 3, en el verso número 8. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 3. En el verso número 8, como la iglesia de Filadelfia, dice la Biblia. El verso 9 dice, el verso 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, a pesar de que las circunstancias le han hecho a usted perder sus fuerzas, dice, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué razón? Porque permanecían en el Señor. Y necesitamos ser así nosotros, ¿verdad? Guardar la palabra del Señor y no negar el nombre del Señor en medio de las circunstancias
y permanecer siempre fieles a Él, permanecer en Él, arraigados y solidificados en el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuemos adelante.